Es para nosotros de gran orgullo y satisfacción participar en el encuentro de divulgación científica Ciencia que Transforma 2024, promovido por la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. En nombre de la doctora en Pedagogía Diana Arias Maldonado, docente investigadora del Centro de Actualización del Magisterio en el estado de Zacatecas, en México, y el de su servidor, doctor en Pedagogía José de Jesús Reveles Márquez, docente investigador de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho en Zacatecas, en México, nos complace compartir en este significativo evento el estudio realizado y que lleva por nombre Hacia una educación inclusiva, un análisis profundo de la implementación de prácticas inclusivas en las escuelas normales de Zacatecas, México. En la medida de las posibilidades, trataremos de ser sucinto en cuanto a la explicación particular del estudio. Por lo acotado del tiempo, esperemos que se logre. Este estudio tuvo como propósito diagnosticar cómo los futuros educadores y los docentes en formación perciben y aplican los principios de inclusión y diversidad en las prácticas pedagógicas. También, el estudio se centra en el reconocimiento de la diversidad en entornos educativos superiores, específicamente en escuelas normales de Zacatecas, en México. Los hallazgos del estudio establecen implicaciones significativas en la práctica actual y cómo es que se correlacionan con las tendencias globales y regionales en educación inclusiva. El estudio no solo explora la situación actual de la educación inclusiva en Zacatecas, sino que también contribuye al cuerpo de conocimiento sobre cómo las teorías y políticas de inclusión se interpretan y aplican en el contexto de la formación docente. Es así entonces que la investigación contribuye a un diálogo más amplio sobre la inclusión en la educación y ofrece también perspectivas valiosas sobre cómo las instituciones de formación docente pueden adaptarse y evolucionar. El estudio establece un recorrido teórico, conceptual y fenomenológico que hace posible establecer el estatus en el que se encuentra la inclusión y la atención a la diversidad, y está establecido desde 4 elementos fundamentales epistémicamente hablando. Uno que tiene que ver con la educación inclusiva y el desarrollo sostenible, basándonos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en donde destacamos la importancia de la educación inclusiva como un objeto clave para el desarrollo sostenible y la equidad social. Otro elemento de análisis es el que se establece con las transformaciones culturales y sociales en la educación. Los estudios revisados, entre otros, incluyen los trabajos de Jimeno y Tedasco, que analizan cómo las transformaciones culturales y sociales implican elementos concretos en la educación. Resalta la influencia de la globalización y la diversidad cultural en las prácticas educativas y las necesidades de adaptar los sistemas educativos a estas realidades permanentemente cambiantes. Otro eje de estudio es el denominado Política y Práctica de Educación Inclusiva. En él se examinan la evolución de las políticas hacia un enfoque más inclusivo. Estudios como los de Lewin y Flecha del año 2010 a la fecha proporcionan un análisis crítico de cómo las políticas inclusivas se han implementado en diversos contextos y efectivamente el cómo la mejora de la participación en el logro educativo de estas. Y por último, también se establece un recorrido formal en término a la formación docente y la atención a la diversidad en el aula. En este eje se aborda específicamente la formación de docentes en México, resaltando la importancia de preparar a los educandos para trabajar en entornos diversos. Estos estudios indican
una brecha entre la teoría y la práctica en la formación docente en cuanto a la inclusión y a la diversidad. Todo ello en el marco específico de la UNESCO 2020. El estudio, metodológicamente hablando, es un estudio que plantea una exploración profunda de cómo se percibe y aplica la educación inclusiva y la atención a la diversidad en la formación de docentes en escuelas normales de Zacatecas en México, mediante la recopilación de datos primarios que se realizó a través de encuestas y entrevistas estructuradas, orientadas por el Índice de Inclusión de la UNESCO y que ha sido promovido por Mel Ainscough y Tony Booth. Estos establecen tres dimensiones particulares. La primera es sobre la creación de culturas inclusivas, la segunda, políticas inclusivas y por último, la promoción de las prácticas inclusivas. El enfoque de la metodología del estudio es un enfoque mixto, el cual hizo posible el equilibrio entre el alcance y la profundidad del estudio. También proporcionó una visión amplia a través de la instrumentación de encuestas y cuestionarios específicos y complementada por un análisis detallado y personalizado a través de las entrevistas realizadas. Por tanto, este enfoque mixto hizo posible la determinación de dos fenómenos particulares. Uno que tiene que ver con una fase cuantitativa, en el cual se administraron encuestas a estudiantes de la escuela normal para recoger datos sobre sus percepciones y experiencias con respecto a la inclusión y por ende a la atención a la diversidad. Y el otro, que es la fase y o enfoque cualitativo, que consistió en entrevistas estructuradas con un subconjunto de participantes, lo que hizo posible explorar a profundidad las experiencias, opiniones y sugerencias de los futuros educadores. Esta selección de participantes se llevó en particular en la Escuela Normal Benemérita Manuel Ávila Camacho, donde cabe destacar que esta institución es formadora de docentes y que tiene más de 198 años de existencia. Es una de las primeras escuelas en América Latina de ser formadora de docentes y que dentro de su oferta educativa actualmente oferta 5 licenciaturas. La primera es la licenciatura en educación preescolar, licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación física, licenciatura en educación secundaria y licenciatura en educación especial y licenciatura en inclusión. Para realizar el estudio en esta escuela normal, existe un universo de 500 alumnos diversificados en diferentes licenciaturas que ya mencioné. El muestreo se hizo específicamente en estudiantes de la licenciatura en educación especial y licenciatura en inclusión educativa. Y se llevó a cabo el estudio en 80 alumnos. La elección de este grupo demográfico se basó en su relevancia para el tema de estudio, futuros educadores que influirán directamente en las generaciones de futuros niños y jóvenes zacatecanos. Se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, enfocándose en particular en estudiantes del tercer y quinto semestre de la licenciatura en educación especial y del segundo semestre de la licenciatura en inclusión educativa. Esta selección permitió obtener una muestra representativa de los diferentes niveles de formación docente en el ámbito de la inclusión educativa. Hablando de los resultados, podemos determinar o delimitar que se clasificaron en 5 categorías. Estas categorías son la implementación de los hallazgos, el análisis de la implicación teórico y práctica, las limitaciones de la literatura revisada, los resultados de la instrumentación, la contribución teórica y las implicaciones prácticas. Los principales resultados de estas categorías se establecen de la siguiente manera. Los resultados nos indican que aunque hay un reconocimiento generalizado de la importancia de la inclusión y la diversidad,
existen brechas significativas en su implementación efectiva. También muestran que los futuros educadores comprenden teóricamente estos conceptos. Sin embargo, la aplicación práctica de sus metodologías pedagógicas aún enfrenta desafíos, principalmente debido a la limitación en la formación recibida y a las políticas educativas actuales. Subrayan la necesidad de reformas en la formación docente con un enfoque más fuerte en estrategias pedagógicas inclusivas y prácticas basadas en la atención a la diversidad. Los resultados también arrojan limitaciones notables en la literatura revisada por la falta de estudios enfocados específicamente en el contexto de las escuelas normales en la región de Zacatecas. Estos resultados, desde una perspectiva práctica, también establecen que existen necesidades de desarrollo de programas de formación docente más robustos y centrados en la inclusión y la atención a la diversidad. También estos resultados establecen la necesidad de integrar módulos específicos sobre estrategias de enseñanza y o aprendizaje inclusivo, gestión de la diversidad en el aula y ajustes curriculares para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Estos resultados, además, resaltan la necesidad de una mayor alineación entre conceptos teóricos de inclusión y la diversidad, además de la implementación efectiva en el aula. Y por último, se requiere de mayor vinculación entre teoría y práctica en la educación inclusiva, así como la importancia de abordar limitaciones en la formación docente actual para mejorar la implementación de las prácticas educativas inclusivas y la diversificación en las escuelas normales de Zacatecas y México. A partir de estos resultados, podemos concluir de manera particular que el estudio, un análisis profundo de la implementación de las prácticas inclusivas en las escuelas normales de Zacatecas en México, reveló aspectos fundamentales en la interacción entre teoría y práctica en la educación inclusiva. También reveló que existe una comprensión teórica considerable sobre inclusión y diversidad entre futuros docentes. Sin embargo, hay una desconexión notable en su aplicación práctica. También se vislumbra la necesidad de una reforma curricular en los planes y programas de estudios en la formación docente que enfatice las habilidades prácticas de mejora de la atención a la diversidad en el aula y por ende la promoción de una educación genuinamente inclusiva. Y por último, estos hallazgos aportan al conocimiento existente, ya que al destacar cómo la teoría de la educación inclusiva se interpreta y se aplica, pero también en el momento en el que no se aplica, en los contextos educativos específicos en el estado de Zacatecas, en México. Es para nosotros de vital importancia abrir el debate de las ideas, el debate de los postulados teóricos, fenomenológicos y conceptuales que posibiliten ir incrementando la posibilidad de ir creando modelos o paradigmas particulares en torno a la inclusión educativa y atención a la diversidad. Día con día, este paradigma está en construcción y, sin duda alguna, es para nosotros de gran orgullo compartir lo que, a juicio de este estudio, puede sumarle a la comunidad científica educativa. Dejamos aquí nuestro contacto y abrimos el debate si es que fuese posible y estamos abiertos para aclarar dudas, sugerencias y obviamente poder coadyuvar ante este gran paradigma que es la inclusión y la atención a diversidad en el aula. Gracias por su atención y estamos a la orden.